Hola, me llamo Gonzalo Cordero, hago animación y rotoscopia, fundamentalmente enfocada desde un punto de vista del dibujo y de la pintura en plan más creativo. He trabajado fundamentalmente en televisión, en canales como Televisión Española o Canal Plus, y en publicidad para Turner Classic Movies o Cafés La Estrella. Lo que me gusta fundamentalmente es fusionar la pintura y el arte con el movimiento. Experimentar y probar es una de las bases de mi trabajo porque es un proceso que me hace crecer. Aprovecho la libertad que me da la rotoscopia para crear mundos imaginarios. Es fundamental tener algo que contar, no basta con que quede muy bonito o con que sea algo muy molón. Tienes que tener un fondo y tiene que querer decir algo. En este curso de doméstica aprenderemos a hacer una rotoscopia de principio a fin, que básicamente consiste en dibujar y pintar sobre imagen en movimiento. Para ello he preparado unos clips de vídeo sobre los que iremos trabajando, dibujando y pintando para convertirlos en una animación. Vamos a ver la historia de la rotoscopia, desde sus orígenes a cómo se maneja ahora. A continuación vamos a escoger un material generado por nosotros o descargado y editarlo para que luego pueda ser útil y podamos trabajar con ello. Después vamos a realizar una primera rotoscopia sencilla en Photoshop. Luego vamos a conocer un programa que es el Arrays. Vamos a hacer una primera rotoscopia en línea para ver un poco cómo funciona el programa y después haremos ya una rotoscopia en color y con texturas. Después, con todo ese material generado, lo introduciremos en After Effects y haremos la edición para luego ver cómo lo volcamos y cómo lo promocionamos. A continuación veremos algunas otras formas de hacer rotoscopia más manual y por último os propondré dos proyectos. En el primero vais a construir vuestra propia rotoscopia a vuestra manera y con vuestra creatividad. En el segundo lo que vamos a construir es un cadáver exquisito. Vamos a hacer una rotoscopia entre todos, una rotoscopia colaborativa. Vamos a ver qué tal nos sale el experimento. Para hacer este curso, aunque en principio pueda asustar, no necesitas un gran conocimiento de dibujo porque vas a trabajar con una base de imagen real debajo. Las herramientas que vamos a utilizar son Photoshop y After Effects en un nivel muy básico y un programa que se llama Arrays que te aseguro que no hay nada más fácil y que es fundamentalmente orientado a pintar y a dibujar. Lo que yo sí que te recomendaría es que si puedes tengas una paleta gráfica, te va a facilitar mucho las cosas. Este curso va dirigido a muchos grupos de personas, ilustradores o pintores que quieran ver su trabajo en movimiento, diseñadores a los que les dé miedo dibujar pero que se puedan atrever con la rotoscopia, o interesados en la animación que quieran probar nuevas formas. Anímate a entrar en el mundo de la rotoscopia donde la realidad no es lo que parece.